Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema de equilibrio químico, el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier fue postulado por Henry Louis Le Chatelier, químico industrial francés, que establece que si un sistema en equilibrio es perturbado, el sistema desplazará su posición de equilibrio de modo que se contrarreste el efecto de la perturbación. Prim- ¿Cuáles van a ser los factores que afectan el equilibrio? Primero, efectos en la concentración, efectos de la presión y del volumen, efectos de la temperatura, efectos de los catalizadores. El primer factor que vamos a estudiar va a ser el efecto de la concentración. Si un sistema químico está en equilibrio y se agrega una sustancia, ya sea un reactivo o un producto, la reacción se va a desplazar para restablecer el equilibrio consumiendo parte de la sustancia adicionada. A la inversa o viceversa, la extracción de una sustancia da por resultado que la reacción se lleve a cabo en el sentido en el que se produce mayor cantidad de sustancia. Es decir, si vamos a extraer una sustancia, el sistema va a tratar de producirlo. Si vamos a añadir una sustancia, el sistema va a tratar de consumirlo. Entonces, veamos un ejemplo aquí. Si tenemos un sistema A, B, C y D y añadimos algo de A al sistema, entonces, según lo que vimos anteriormente, si añadimos algo de A, el sistema va a tratar de consumir parte de eso que se añadió. Si yo estoy agregando algo de A, hay mayor cantidad de A, el sistema va a tratar de consumirlo y en este caso la reacción se va a dirigir en el sentido directo para consumir parte de A, pero también se va a consumir parte de B. ¿Qué va a pasar? Se va a producir C y D. Por lo tanto, la concentración de C y D aumenta y la concentración de B disminuye. Si un sistema está en equilibrio, pero ahora vamos a extraer, vamos a poner un ejemplo hipotético que vamos a extraer parte de D, entonces, si extraemos parte de D, de esta sustancia, el sistema va a tratar de producir parte de eso que estamos extrayendo. Entonces, en este caso, para producir parte de D, la reacción se va a dirigir en el sentido directo, de manera que A y B se van a consumir, por lo tanto, A y B van a disminuir y C va a aumentar porque se va a producir también parte de E. Efecto de la presión y el volumen. Para estudiar la presión del volumen, vamos a estudiar la ley de Boyle. La ley de Boyle dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Es decir, cuando un sistema disminuye su volumen, aumenta su presión y viceversa. Lo podemos ver en este ejemplo. Si yo tengo un envase con una presión y un volumen, al yo aumentar la presión, el volumen del envase disminuye. Entonces, de acuerdo al principio de Le Chatelier, a temperatura constante, la reducción del volumen de una mezcla gaseosa en equilibrio causa que el sistema se desplace en el sentido que reduce el número de moles de gas. A la inversa, un aumento de volumen causa un desplazamiento en el sentido que produce más moléculas de gas. Es decir, si tú aumentas el volumen, el sistema se va a dirigir donde hay mayor espacio, mayor volumen, mayor cantidad de moles. Si yo disminuyo la cantidad de moles, el sistema se va a disminuir hacia donde hay menor volumen, menor espacio, pues. En conclusión, cuando se aumenta la presión del sistema, el volumen disminuye y este se va a dirigir hacia donde hay menor cantidad de moles. Si se disminuye la presión, el volumen aumenta y este se va a dirigir hacia donde hay mayor cantidad de moles. Cuando existe igual cantidad de moles estequiométricos, una variación de presión no afecta el equilibrio. Efectos de la presión y el volumen, veamos un ejemplo. Tenemos una reacción A más 2B, una reacción hipotética que produce 3C más D. Si un sistema está en equilibrio y aumenta el volumen, es decir, si aumentamos el volumen, quiere decir que disminuye la presión. Tenemos estequiométricamente A más 2B, en total tenemos 3 moles, 3
más de 4 moles. El estudio que se aquí se hace estequiométricamente. ¿Qué pasa si yo aumento el volumen del sistema o disminuyo la presión? El sistema se va a dirigir en el sentido que haya mayor cantidad de moles porque estoy aumentando el volumen. Es decir, ¿hacia dónde hay mayor cantidad de moles? En este caso, en el sentido directo hay mayor cantidad de moles en el sentido de los productos, por lo tanto la reacción se va a dirigir en el sentido directo. La concentración de A y B van a disminuir porque ellos van a reaccionar y la concentración de C y D va a aumentar. Hagamos el ejemplo inverso. Tengo un sistema y se disminuye el volumen o se aumenta la presión. Tengo 3A más 2B, 3C más 4D, es decir, aquí en la parte de los reactivos habrá 5 moles y en los productos habrá 7 moles. ¿Qué pasa si yo disminuyo el volumen? El Chateauneuf me dice que si disminuyo el volumen, el sistema se va a ir hacia donde hay menor cantidad de moles. En este caso hay menor cantidad de moles en los reactivos. Por lo tanto, la reacción se va a dirigir hacia la izquierda porque en este caso hacia acá hay menor cantidad de moles. ¿Qué va a pasar con la concentración de C y D? La concentración de C y D va a disminuir, la concentración de A y B va a aumentar. Efectos en la temperatura. Los cambios de concentración, presión o volumen pueden alterar la posición de equilibrio, pero no modifican el valor de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio no se ve afectada ni por la presión o volumen, solo se ve afectada por la temperatura. Se pueden deducir las reglas de la dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura. Factores que afectan el equilibrio y vamos a seguir con el efecto de la temperatura. Los cambios de concentración, presión o volumen pueden alterar la posición de equilibrio, pero no alteran la constante de equilibrio. Solo la constante de equilibrio se ve afectada por los cambios de temperatura. Es decir, se pueden deducir las reglas para la dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura aplicando el principio de Le Chatelier, pero para ello se debe conocer que es una reacción endotérmica y exotérmica. Ok, ¿qué es una reacción endotérmica? Son aquellas reacciones que absorben calor o que necesitan calor para que se puedan llevar a cabo. El calor o el delta H va a ser siempre positivo. Es decir, como ellos necesitan calor, uno de sus reactivos va a ser el calor. Una manera de denotar la reacción es reactivo más calor produce los productos. Las reacciones exotérmicas son aquellas reacciones que desprenden calor. Uno de sus productos es el calor o liberan calor para que se puedan llevar a cabo. Su delta H es negativo. Una manera de denotarlo es reactivo produce los productos más calor. Ejemplo, el H2CO3 produce H2O más CO2. Él tiene un delta H mayor que 0, por lo tanto es una reacción endotérmica. Pero ¿qué pasa? Como en el equilibrio químico nosotros manejamos reacciones reversibles e inversas, cuando una reacción es endotérmica en sentido directo, en sentido inverso ella es exotérmica. ¿Por qué? Porque al yo regresar la reacción, ella va a desprender calor. Ella necesita calor para llevarse a cabo, pero cuando yo la hago de manera inversa, ella desprende calor. Por lo tanto, en las reacciones reversibles vamos a tener reacciones endotérmicas y exotérmicas. Una va a ser directa y la otra va a ser inversa. De acuerdo al principio de Le Chatelier, cuando la temperatura aumenta, el equilibrio se va a desplazar en el sentido que se absorbe calor. Cuando la temperatura disminuye, el equilibrio se desplaza en el sentido que se desprende calor. Es decir, cuando se aumenta la temperatura en una reacción exotérmica, la reacción va a ir, si se aumenta la temperatura, la reacción va a ir hacia la reacción que va a absorber calor. ¿Cuál es la reacción que absorbe calor?
Bueno, la reacción endotérmica es la que absorbe calor. Por lo tanto, en este caso la reacción se va a ir en el sentido inverso hacia los reactivos. Se favorece la formación de reactivos. Si se aumenta la temperatura en una reacción endotérmica, es decir, la reacción directa es endotérmica, absorbe calor. La reacción exotérmica es la reacción inversa, libera calor. Si yo aumento la temperatura, entonces ella se va a ir hacia la reacción que absorbe calor. ¿Cuál es la que absorbe calor? La reacción directa, es decir, favorece la formación de productos. En conclusión, cuando se aumenta la temperatura del sistema, el sistema se va a dirigir hacia la reacción endotérmica, es decir, hacia la reacción que absorbe calor. Cuando se disminuye la temperatura del sistema, el sistema se va a dirigir hacia la reacción exotérmica, es decir, donde desprende calor. Este cuadro es importante que lo manejen, ¿ok? Efecto de los catalizadores. Un catalizador actúa sobre la rapidez con la que se alcanza el equilibrio, pero no modifica la composición de la mezcla y por lo tanto no afecta el valor de la constante de equilibrio. Ella ayuda a que la energía de activación sea menor. Se baja la energía de activación, hace que la reacción sea más rápida, pero afecta tanto como la velocidad interna inversa como la velocidad directa. Por lo tanto, no afecta la constante de equilibrio. Entonces, cuando se usa un catalizador, no afecta el equilibrio, no afecta las velocidades. Hasta aquí la teoría sobre esto. El próximo video estaremos compartiendo los problemas con respecto a este tema. Muchas gracias.